Buenos días, vamos a partir con la clase de hoy, día jueves 30. Vamos a continuar con el tema de equilibrio cuerpo rígido que veníamos viendo y hoy día me quiero centrar en el tema, en el último tema, que es el de indeterminación, eh, y vamos a comentar algunos conceptos generales al respecto, ¿ya? Para, para partir quiero retomar la parte final o la última clase, digamos. Eh, Eso, ¿ya? Así que vamos a retomar entonces desde la clase anterior. Ya. Entonces estábamos viendo el equilibrio cuerpo rígido, que es lo que nos importa en este minuto. Recuerden que el cuerpo rígido eh, tiene que ver con el hecho de que hay dimensiones, por lo tanto nos interesa dónde se colocan las fuerzas y por tanto también nos interesa el momento que generan las fuerzas. ¿Ya? Eso cuando hablamos de equilibrio cuerpo rígido, en el fondo lo que tenemos que pensar es primero que hay dimensiones, hay momentos, sumatoria de momentos, y como vamos viendo ahora, nos empieza a importar el tema de los vínculos, las reacciones, cálculo de reacciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vimos en ese momento es en la última clase, indeterminación. Lo que estábamos conversando es que esto tiene relación con la cantidad de incógnitas y de ecuaciones que tenemos disponibles. Cuando nosotros tenemos un problema de equilibrio, lo que tenemos es un problema de determinar ciertas fuerzas que son desconocidas. Estas fuerzas normalmente vienen de los vínculos, de los apoyos, ¿ya? Recuerden que vimos que habían tres tipos de apoyo principalmente, pueden teóricamente haber más, pero los típicos son el apoyo empotrado, que transmite todas las reacciones, el apoyo fijo, que solamente transmite cargas verticales y horizontales, y el apoyo de carro, que solamente, dependiendo de la posición del carro, digamos, transmite una carga, una reacción perpendicular al plano de apoyo, ¿ya? Entonces, nosotros buscamos resolver estas fuerzas, estas reacciones, y para eso tenemos que contar con una cantidad de ecuaciones, ¿cierto? Estas ecuaciones, como sabemos, vienen del equilibrio. Cuando tenemos caso espacial, vamos a tener 6 ecuaciones, 3 ecuaciones de fuerza, 3 ecuaciones de momento, sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de momento igual a 0, y en el caso plano vamos a tener 3 ecuaciones, sumatoria de fuerzas, 2 sumatorias de fuerzas igual a 0, en X y en Y, si es que estamos en el plano XY, y una sumatoria de momento igual a 0 que va a ser en el plano Z, ¿ya? En el plano perpendicular a la sumatoria de las fuerzas. Entonces tenemos una cantidad de incógnitas que van a ser las reacciones. Normalmente también eventualmente pueden ser fuerzas externas y vamos a tener la cantidad de ecuaciones que viene del equilibrio. Entonces podemos tener tres situaciones. La primera es que la estructura sea inestable, por lo que se llama mecanismo, se le llama mecanismo, y eso cuando las reacciones, la cantidad de reacciones que hay que determinar es menor a la cantidad de ecuaciones, ¿ya? En el fondo, ¿qué significa eso? O matemáticamente, ¿qué implica? Que hay infinitas posibilidades o combinaciones de reacciones que van a cumplir las ecuaciones que tenemos, ¿ya? Eso es matemáticamente, por lo tanto está indefinido. Físicamente es que el problema es inestable.
Después tenemos un segundo tipo, que es el que más nos interesa, que son las estructuras isostáticas, que es cuando las reacciones son iguales la cantidad de reacciones es igual a la cantidad de ecuaciones, ¿ya? En este caso la estructura es estable y por lo tanto podemos resolver las reacciones usando nuestras ecuaciones que vienen del equilibrio. Y hay un tercer caso, que también son estructuras estables, que se podría decir son muy estables, que son las estructuras hiperestáticas, en las cuales la cantidad de reacciones que hay es mayor a la cantidad de ecuaciones, ¿ya? Puede ser la cantidad de reacciones que uno quiera, pueden ser muchas más, no hay límite. ¿Ya? Pero con cada reacción adicional que hay por sobre las ecuaciones se hace más y más redundante o más estable, por decirlo entre comillas, ¿de acuerdo? Este tema de las reacciones hiperestáticas, o sea, de las estructuras hiperestáticas, no se puede resolver no se puede resolver solo con la estática, solo con el equilibrio de fuerza y momento, sino que hay que recurrir a otras herramientas que se ven en cursos más avanzados, ¿ya? Entonces, por ahora, nosotros tenemos que comenzar a entender cómo distinguir cuando es un mecanismo, cuando es isostático, cuando es hiperestático, y vamos a saber que el caso isostático es el que podemos resolver aquí en el curso, ¿ya? Para eso la forma básica es contar las reacciones y relacionarlas con la cantidad de ecuaciones. Tengo que hacerles notar que el conteo de reacciones y el conteo de ecuaciones no siempre es suficiente. Es una condición necesaria, pero no siempre es suficiente porque pueden existir otras condiciones que van a generar inestabilidad. Comentamos que son los casos, dos casos más típicos, es el caso de reacciones paralelas, donde, por ejemplo, en el caso que se ve ahí en la pantalla, tenemos tres reacciones y también tenemos tres cargas externas P, que deberían ser conocidas, pero tenemos tres reacciones. Eso significa que si yo le doy algún valor cualquiera a la carga P lateral, no voy a tener ninguna reacción horizontal que pueda frenar esto y se transforma en un carro, digamos, que se desplaza libremente sin ninguna posibilidad de equilibrio, ¿ya? Entonces, a pesar de que tenemos tres reacciones, tenemos tres ecuaciones, por lo tanto, R igual Q, esta estructura es eh, inestable. Ustedes podrían agregar todas las columnas que quieran y podrían tener 1000 reacciones y la estructura sería 1000 veces hiperestática, pero va a seguir siendo un carro. No va a tener posibilidad de estabilizarse mientras tenga todas sus reacciones paralelas. ¿De acuerdo? Ojo, que no necesariamente significa, o sea, no necesariamente las reacciones tienen que ser verticales, tienen que ser paralelas, o sea, pueden ser horizontales pero paralelas o oblicuas pero paralelas. El problema se presenta cuando las reacciones son paralelas, ¿ya? Y el otro caso que presenta problemas es cuando todas las líneas de acción de las distintas reacciones concurren a un solo punto, ¿ya? Ahí en la pizarra se puede ver que tenemos que todas las cargas concurren al punto A, o sea, las líneas de acción de las cargas concurren al punto A. Recuerden que mientras la fuerza eh, actúe sobre un cuerpo, se puede desplazar libremente sobre su línea de acción. Ya es el principio de transmisibilidad eh, que se cumple para el equilibrio de los cuerpos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros podríamos considerar de que todas las cargas están aplicadas en A y por lo tanto no hay nada que resista el momento, digamos, resista el giro, y por lo tanto una estructura en ese caso se considera que puede girar libremente y es inestable al giro, ¿de acuerdo? Un poco como que la anterior era inestable al desplazamiento, estas son inestables al giro, ¿de acuerdo? Ya, eso, entonces tenemos como resumen, tenemos tres tipos de estructuras, los mecanismos cuando R menor a Q, las estructuras isostáticas cuando la cantidad de reacciones es igual a la cantidad de incógnitas y tenemos las estructuras hiperestáticas, ¿ya?
Las estructuras y los mecanismos se podrían resolver con dinámica, por lo tanto quedan fuera del alcance del curso. Las estructuras hiperestáticas necesitan temas de resistencia a materiales, por lo tanto también quedan fuera del alcance del curso. Y por lo tanto las que podemos nosotros resolver en el curso y donde está orientado el curso es a las estructuras isostáticas. ¿Ya? Sin embargo, nosotros tenemos que saber distinguir. Tenemos que, por lo menos en forma básica, poder saber cuándo un cuerpo está vinculado en forma mecánica, está vinculado de forma tal que es un mecanismo, o es isostática o es hiperestática. ¿Ya? Y lo mismo, si ya determinamos que una estructura es isostática, poder determinar si efectivamente tiene alguna condición de inestabilidad, como las cargas paralelas y las cargas concurrentes, ya las reacciones concurrentes y las reacciones paralelas. En cualquier caso, vamos a ver un caso más de inestabilidad durante la clase. Ahora yo les quiero hacer comentarios sobre el tema de indeterminación. Lo que vamos a hacer ahora es ver varios puntos que son más o menos relevantes y los vamos a ir comentando. Yo les voy a explicar más o menos de qué se trata cada uno. Son cosas que, a ver, vamos a comentar varias cosas, pero pueden haber otros temas, digamos. Estas digamos, son ciertas cosas que a mí personalmente me parecen destacables, digamos, que hay que ponerle ojo y cuidado, pero pueden haber muchas más, digamos, que uno se va dando cuenta en la medida que va haciendo ejercicio y va estudiando, se va dando cuenta de ciertas cosas que ocurren, digamos. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy día no es todos los casos que pueden ocurrir, digamos. Pueden haber más, pueden haber otros casos especiales. Yo traté de juntar los que más me llaman la atención a mí, me parecen más relevantes, pero finalmente igual dentro de todo es una percepción personal, digamos, ¿ya? Me parecen relevantes y por eso se las quería comentar. Son varios temas, digamos, asociados a lo que estamos hablando, ¿ya? Eh, Quería confirmar que me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya, vale, gracias. Yo lo escucho más o menos, no. En realidad no lo escucho. Ya. Bueno, ahí cualquier cosa me escriben al chat, cualquier duda que vayan teniendo. ¿Ya? Ya, entonces vamos a partir entonces con algunos comentarios generales a lo que hemos visto, al tema de indeterminación, indeterminación estática. ¿Ya? Son varios conceptos que los vamos a ir comentando. Lo primero es el voladizo, después vamos a ver la viga simplemente apoyada, vamos a ver el tema de la diferencia entre rótula interna y externa, el momento como carga externa, otro caso de inestabilidad, ya habíamos hablado de uno, ahora vamos a ver un tercero, vamos a ver la sumatoria de momentos en distintos puntos, yo creo que ahí está desordenado, debería ser el 4 y el 6 seguidos, pero bueno. Vamos a conversar respecto a los marcos, por si aparecen de repente uno esté preparado y sepa, digamos, de qué estamos hablando. Similitudes también entre un elemento bien rotulado y un carro. Hay un caso bien particular, pero que aparece y de repente uno se acuerda de esto y le puede facilitar un poco la vida. Después tenemos marcos isostáticos, que es un ejemplo, son algunos ejemplos para comentar de ciertas cosas ciertos tipos de estructuras que son más bien llamativas. Punto 9, contarles si alcanzamos a llegar. Y al final, no sé si vamos a alcanzar, pero voy a dejar planteado algunos ejercicios para que los puedan resolver. Eh, Ahí vamos a ver entonces cómo lo podríamos plantear, ¿ya? Eh, entonces, lo primero, el voladizo como caso fundamental. Lo que quería comentarles aquí, perdón, se me corre la...
Algo pasa. Ya, algo está pasando. Ya, lo que les quería comentar acá es respecto de el voladizo. ¿Qué es lo que es voladizo? Voladizo es una estructura fundamental, digamos, que está formada por un empotramiento y un elemento embolado, digamos. Me quedó bien feo, así que lo voy a hacer de nuevo. Ya. Entonces, tenemos... Ay, Dios, qué pesada la cuestión. Tenemos entonces el empotrado sería un elemento, perdón, el voladizo es un elemento que está empotrado en un lado y suelto en el otro, ¿ya? Puede ser horizontal o puede ser vertical, ¿de acuerdo? Y tiene sus cargas aplicadas, puede tener carga en cualquier parte, no sé, por inventar algo, ¿me entiendes? Puede tener cualquier sistema de carga, incluso puede tener cambios de dirección, por ejemplo, uno podría tener algo así, y aquí tener otra carga. Esto, lo que acabo de hacer es un poco lo que les voy a explicar hacia el final de la clase, que cuando tenemos estos cambios de dirección uno empieza ya a hablar de marcos más que en general como vigas, sino que ya a eso se refiere con marco cuando tenemos cambios de dirección. Lo importante es que lo que yo les quería comentar respecto de esto es que el voladizo como tal, un elemento, digamos, con una sola conexión, que es un empotramiento, es un elemento típico y es siempre isostático, ¿ya? Tiene tres reacciones siempre, tenemos tres reacciones y tenemos tres ecuaciones, o sea, R igual a 3 y Q es igual a 3. Entonces, por lo tanto, es isostática. ¿Profe, una consulta? ¿De acuerdo? Es bastante simple resolver. Normalmente es una carga o algunas cargas. Mire, hagamos un ejemplo rápido. Supongamos que tenemos un voladizo con una carga, pongámosle aquí, que es de 10 kilonewton. Y aquí tenemos un brazo de 5 metros. ¿Cuáles son nuestras reacciones? Tenemos una reacción, la vamos a llamar AX, una reacción ahí, y vamos a tener un momento en A, ¿cierto? Entonces simplemente resolvemos la sumatoria de fuerzas en X, va a ser a X igual a 0, no hay reacción porque no hay cargas horizontales. Sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener a sub I menos, esto no es un igual, esto es como dos puntos en realidad. Ya, a sub I menos 10 igual a 0, por lo tanto sabemos ya que la reacción vertical en Y tiene que ser igual a 10 kilonewton. Y finalmente hacemos la sumatoria de momentos. Como yo les he explicado, la sumatoria de momentos conviene hacerla en el punto donde hay más reacciones. Normalmente, no siempre es así, pero normalmente conviene. La vamos a hacer en torno al punto A. No es el eje A, es en torno al punto A. Entonces vamos a tener, fíjense, el momento en A, que el que está ahí es positivo, porque en el sentido antihorario, menos el momento producido por la fuerza en 10, porque es el sentido horario, menos entonces el momento en 10 que tiene un brazo de 5 por una fuerza de 10. Y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, sabemos que el momento en A es igual a 50 kilonewton por metro. Si es que la distancia está en metros. ¿Se entiende? Bueno, esto es súper sencillo, es súper básico, es lo que yo les explicaba que
por eso se lo planteo, porque siempre hay que tener en cuenta que un voladizo, es decir, una estructura, un elemento que está empotrado y no tiene ningún otro apoyo, se le llama normalmente voladizo, es una de las estructuras fundamentales. Cualquier elemento que cumpla con esta descripción va a ser isostático siempre, ¿ya? Si es que no tiene otros elementos, sino solamente barras, digamos, y todas llegan a un punto en que está empotrado, va a ser isostático. Es un símil a lo que es un árbol. Un árbol siempre va a ser isostático, ¿ya? O sea, eventualmente esto ya es como más cultura general, es difícil que les toquen ejercicios así, pero uno podría tener, por ejemplo, algo así, no sé, estoy inventando, por ejemplo, una estructura así donde los elementos no se encuentran, sino que van quedando, digamos, cada uno un volado. Esto siempre va a ser isostático, ¿ya? Es lo que se llama un árbol. Ya, pero eso no es importante. Lo importante es que el elemento voladizo como tal, como el que está mostrado aquí en la izquierda, es un elemento que siempre es isostático, ¿ya? Bueno, ahí comprobamos entonces, hicimos un ejercicio tipo y lo resolvimos y pueden ver ustedes que es bastante sencillo, ¿ya? Ya, eso es el voladizo, ¿ya? Así se llama, voladizo. También lo pueden encontrar como cantilever. Cantilever. Ya, eso es un sinónimo de voladizo. Ya, eso. Sigamos entonces con lo siguiente. La viga simplemente apoyada. ¿Qué es lo que es una viga simplemente apoyada? Se le llama a un elemento que tiene dos apoyos y esos apoyos son un apoyo fijo y un carro. Sería algo así. Un apoyo fijo y un apoyo como carro. Y aquí entre medio puede tener todas las cargas que usted quiera, digamos. No sé, por ejemplo, una carga P, una carga Q, por decir algo. ¿Se entiende? Vamos a suponer que la carga Q está aplicada ahí en ese punto también. Ya, este elemento, fíjense cuántas reacciones tenemos. Si vamos a, le llamamos a este punto A, punto B, donde están aplicadas las cargas, y punto C, las reacciones en el punto A, ¿cuáles serían? ¿Cuántas reacciones habrían en la carga en el punto A? ¿A alguien se le ocurre? Serían 2. Ay, no lo escucho. Perdón. Perdón, ¿me repite? Ya, ¿cuántas habrían en el apoyo A, perdón? Son 2. Muy bien, dos cargas, ¿cierto? Dos reacciones, perdón. Le vamos a llamar a X y una vertical a su Y. Y en el punto C, como es un carro, habría una sola carga, que sería la carga CI. Ya, este elemento, fíjense, tiene tres reacciones, perdón, y se pueden contabilizar tres ecuaciones. Por lo tanto, es isostática. ¿Ya? Además podemos verificar de que las reacciones no son paralelas y además que tampoco son concurrentes. ¿Ya? Concurrentes. Y por lo tanto, esto es una estructura que podríamos resolver sin problema. ¿Por qué se las quería mostrar? Porque cuando ustedes lo pueden escuchar
cuando estudian o hagan ejercicios, pueden encontrar este concepto, viga simplemente apoyada. Y se trata de esto. También es un elemento bastante básico, como la viga empotrada que vimos recién. O sea, es un elemento básico que se usa comúnmente. O sea, no sé si se acuerdan cuando vimos el tema de los apoyos y les mostraba yo que en el caso del carro había una foto en que habían dos elementos, dos vigas de puente que estaban juntas y una era fija y la otra era de carro. Eso correspondía a un puente, digamos, en la vida real y eso está configurado en base a vigas simplemente apoyadas. Entonces lo que uno tiene ahí, esto un poco para mostrarle la utilidad, digamos, que no solamente algo que uno vea, digamos, en teoría. Entonces, en el caso de ese puente de ferrocarril, nosotros tenemos un apoyo fijo y tenemos un carro y después viene otra viga que tiene un apoyo fijo y tiene un carro. Y así se configura el tren. Después lo que se hace, el puente, después lo que se hace es hacer pasar las cargas que simulan al tren por sobre estas vigas. Y así se diseña. Entonces, el elemento viga simplemente apoyada se usa bastante en la práctica. Si ustedes se pueden dar cuenta, la resolución es bastante simple. Hagámosla rápidamente. Tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a tener a X más Q igual a 0. Por lo tanto, A sub X va a ser igual a menos Q. La sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener A sub I menos P más C sub I igual a 0. Por lo tanto, sabemos que A sub I más C sub I es igual a P. Fíjense que ahí ya nos falta una ecuación. La ecuación que nos falta es una sumatoria de momentos. ¿Dónde hacemos la sumatoria de momentos? Yo lo haría en torno a A. Pero en este caso da lo mismo porque fíjense que si lo hacemos en C, la reacción A tampoco hace momento ahí. Voy a hacerla en A, porque después vamos a comentar respecto de la diferencia entre hacerlo en A y en C, es uno de los temas que vamos a revisar hoy día, así que por ahora lo vamos a hacer en A, siguiendo la recomendación de hacerlo donde caen más reacciones. Entonces, fíjense que la carga P produce un momento o tiende a generar un giro horario en torno al punto A. Si hacemos el ejercicio de la mano derecha, el punto B va en contra del giro de la mano derecha, por lo tanto es negativo. ¿Cuánto es brazo? Me faltó ahí, pongámosle aquí L medio y L medio. Entonces va a ser L medios por P, ¿cierto? Después, fíjense la carga Q, su línea de acción pasa por el punto A, por lo tanto el brazo perpendicular al punto A es 0, por lo tanto no genera momento. Y la reacción CI, fíjense que genera, si ustedes hacen el ejercicio de la mano derecha en torno al eje A, la fuerza o la reacción en I genera una reacción positiva, o sea, genera un momento positivo, un giro en esa dirección de la mano derecha. O se puede analizar como desde el punto de vista de A, el giro que produce C sub I es en sentido antihorario, ¿ya? Por lo tanto, es positivo. Y el brazo va a ser entonces L medio más L medio es L por C sub I. Y eso es igual a 0. Vamos a sacar los L para no enredarnos y tenemos entonces que C sub I va a ser igual a P medios. Y como sabemos que A sub I más C sub I es igual a P, obtengo que A sub I es igual a P medios. ¿De acuerdo? Y esa es la respuesta a las reacciones. Ya se pueden dar cuenta también que es un análisis súper simple, por eso también se los quería mostrar porque es como fundamental, es uno de los elementos que más se usan, digamos, como súper típico, súper básico, así que es bueno, digamos,
es bueno manejarlo y saber, digamos, saber rápidamente cómo se resuelve, porque aparecen bastante, digamos, en todo orden de cosas. Me refiero a aspectos de análisis estructural. Ya, me imagino que hasta ahí vamos bien, se va entendiendo. Si se dan cuenta, en realidad no estamos analizando como materia nueva, sino que estamos un poco masticando lo que ya habíamos visto, aterrizándolo. Dígame, ¿tiene alguna duda? Sí, la sumatoria de momento A, no entendí después de lo que dijo de menos L medio por P. ¿Me puede explicar esa parte? Ya. Eh, Mira, si yo tengo, nos vamos a olvidar un poquito de la estructura. Vamos pongámonos aquí en este rincón, nos vamos a colocar acá, en el rincón verde. Supongan ustedes que tenemos el punto A, ¿ya? Ese es el punto A. Y aquí está aplicada la carga P. Si usted supusiera que lo que está encerrado en verde es como un pedacito de papel y usted lo pincha en el punto A y aplica la fuerza P, esto va a tender a girar, ¿cierto? ¿Cómo va a girar? Va a girar en ese sentido. ¿Se entiende? Y ese sentido es el sentido horario, el sentido en el que gira la aguja del reloj. Por lo tanto, eso es negativo, ¿ya? El sentido positivo va en contra de la aguja del reloj, el sentido negativo va a favor de la aguja del reloj. Por eso uno habla de la regla de la mano derecha. Si uno se pusiera sobre el punto A y la mano derecha la hace como girar, digamos como que está haciendo girar algo, el sentido en que se mueven los dedos es contrario a esto, es contrario a este giro azul que estoy mostrando. Por eso el giro es negativo, ¿de acuerdo? Y posteriormente a determinar que el giro es negativo, tengo que determinar el brazo. ¿Cómo determino el brazo? Tengo que determinar cuál es la distancia perpendicular del punto a la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo R cruz F, no estoy operando con vectores, sino que aquí lo estoy haciendo con componentes. Por lo tanto, la componente que a mí me sirve es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, desde el punto. ¿Ya? Y esa distancia sería L medio. Entonces el momento es negativo, el brazo es L medio y la fuerza que lo produce es P. De ahí tengo entonces el momento de la primera fuerza. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Ya. En el caso, fíjate que en el caso de CI es completamente lo opuesto. O sea, el CI va hacia arriba, ¿cierto? Aquí me gustaría comentarles un tema. Voy a borrar la pantalla porque quiero aprovechar de comentarles un tema. Eh, a ver, a ver, esto lo voy a ver como un comentario aparte a propósito de la pregunta del profesor, o sea, el profesor del compañero. Eh, Me preguntaron que no tiene carga hacia el empotramiento. ¿A qué se referían? Si me lo pueden colocar en el chat o explicármelo lo que estaban preguntando. Mientras voy a explicarles otra cosa. Voy a colocar el empotramiento, a lo mejor me pueden aprovechar de preguntar ahí. Nosotros Ah, vimos dos profe, casos. yo Dígame, preguntaba. dale. Lo que pasa es que había visto que en el caso de la vertical, como esa viga vertical, si había una carga como en el sentido del empotramiento, como hacia el suelo, en ese sentido. Como así, Claro, esa era la duda. ya, veamos el tiro. Ya, pero antes quería mostrarle, bueno, voy a aprovechar de responder las dos, la consulta y lo que yo quería hablar. Eh, Primero,
si yo tengo una carga, supongamos que esa es carga P y esta carga es Q, ¿ya? Y tengo aquí, le vamos a llamar A y aquí le vamos a llamar B, ¿ya? Yo voy a tener una reacción horizontal a X, voy a tener una reacción vertical, lo voy a llamar a su Y, y voy a tener un momento que lo voy a llamar MA, asumiendo que este es el punto A, ¿ya? Fíjense que vamos a hacer la sumatoria de momentos, perdón, la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener a su X, no tenemos otras cargas, así que es 0, a su X es 0, no hay reacción horizontal. Sumatoria de fuerzas en Y, o sea, si hay reacción horizontal, es 0. Sumatoria de fuerzas vertical, voy a tener a su Y más Q menos P, igual a 0. Por lo tanto, la reacción a su Y tiene que ser igual a P menos Q. ¿De acuerdo? Ya. Y la sumatoria de momentos en torno a. Esto un poco para reforzar lo que les expliqué anteriormente. Primero, el momento respecto de A, del punto A, fíjense en la figura, el momento en A es positivo. ¿De acuerdo? Pero ojo, que es porque yo lo dibujé positivo. Lo mismo, por eso estoy explicándole esto, el A sub X es positivo porque yo lo dibujé positivo. El A sub Y es positivo porque yo lo dibujé positivo. ¿De acuerdo? No necesariamente es positivo. ¿Qué significa eso? Que puede ocurrir que el momento en A dé negativo o la reacción en X dé negativa. ¿Qué significa eso? Que la flecha al inicio se colocó en la dirección contraria y por lo tanto la reacción en realidad iba en el otro sentido, nada más. Así que en general uno debe asumir, o sea, esto es una recomendación, uno debe asumir que todas las reacciones son positivas. Los momentos son positivos, las reacciones en X positiva, en Y positiva, y después si alguna da negativa, uno sabe que iba en el sentido contrario, nada más, no es que esté malo. ¿Se entiende? Eso nos permite ordenarnos, porque si uno empieza a tratar de adivinar si era positivo o negativo, la verdad que después le van a salir positivo o negativo igual y le va a empezar a quedar la crema en la cabeza. Entonces, como primera cosa quería mostrarles o explicarles, es que cuando uno coloca las reacciones, es siempre recomendable colocar las positivas, ¿ya? Para que después, si es que dan en negativa, uno sabe que iba en el otro sentido al positivo. ¿Se entiende? Ya. Es una cosa. Ya, segunda cosa, la sumatoria de momentos en A, fíjense, esto para corroborar lo que les explicaba anteriormente, el Q va a producir una fuerza, un momento positivo, porque el giro que imprime es antihorario o va en la dirección de la mano derecha. Sería entonces más, y la dirección es A, el brazo, porque es la distancia perpendicular al eje de acción desde el punto a la fuerza, ¿ya? Y la fuerza es Q. Y P, fíjense que está en el otro sentido, va a producir un momento negativo. La distancia perpendicular al eje de acción de la fuerza hasta el punto va a ser B por la fuerza P. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eso era un poco bueno, como en el fondo confirmarlo un poquito más o para que vayan entendiendo mejor cómo es el tema de los momentos. ¿Ya? Cómo se definen positivo o negativo. Hay que tener, esto lo voy a explicar, ya le había dicho un poquito más adelante, esto tiene relación con el punto donde yo haga el momento, porque si yo lo hiciera, por ejemplo, aquí donde estoy colocando la X, el signo de los momentos puede cambiar. O sea, por ejemplo, el Q ya va a generar un giro negativo. Lo mismo el P. ¿Se entiende? Entonces, va a depender de dónde coloque donde haga la sumatoria de momentos, puede que una fuerza produzca un momento positivo o negativo. ¿Ya? Respecto a la consulta, compañero, respecto si yo tengo, por ejemplo, una carga P vertical, pues se opera de la misma forma. Yo voy a tener mi reacción en X, la reacción en Y, y voy a tener el momento en A. Vamos a considerar solamente
esta carga pensando en que estuviera solamente esa carga para ver el efecto que produce. Tengo la sumatoria de fuerzas en A. Perdón, voy a... Ya, tengo la sumatoria de fuerzas en X, tengo que a su X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener que a su Y menos P es igual a 0, por lo tanto a su Y va a ser igual a menos a P, y la sumatoria de momentos la voy a hacer en torno a, va a ser igual a M sub A, no hay más que produzca momento, igual a 0. Por lo tanto, M sub A es igual a 0. De ahí tengo las tres reacciones. ¿Se entiende? Entonces, el mismo efecto de esta carga P que puse aquí es la que ocurriría, por ejemplo, si yo pusiera en el lado izquierdo, vamos a suponer así como adicional, imagínense yo pusiera aquí una carga H. ¿Cómo cambiaría todo el sistema? Lo único que me habría cambiado es que en realidad en vez de ser A sub X igual a 0, sería A sub X más H igual a 0, y por lo tanto tendría que AX es igual a menos H. Ese sería el cambio. ¿Ya? Eso es lo que, esa carga H o la carga P es lo que se llama carga axial, que es la carga que va en el eje del elemento, ¿ya? Y produce una reacción en la dirección de la carga. Bueno, no sé si respondo a la pregunta, pero bueno, ahí si quedó alguna duda me la plantean de nuevo. Eso Ya, era, profe, gracias. ya, súper. Voy a... Ya no sé cómo salir de esto. Ah, ¿cómo salgo de la pantalla? ¿Alguien sabe? Estoy atrapado. Estoy atrapado. Ya, a ver. Se quedó pegada la cosa, parece. Ya, ok. Vamos entonces, sigamos con estos comentarios que estamos haciendo en general, revisando cosas particulares que pueden aparecer. El tercer punto que quería comentarles es la diferencia entre rótula interna y externa, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, a ver, voy a, esto es un tema, es bien importante, pero se define como graciosamente solamente con el dibujo, ¿ya? Así que hay que estar bien atento al dibujo. No es lo mismo, a ver, vamos a suponer que tenemos una viga simplemente apoyada. Imagínense un trampolín, ¿ya? Y digamos, para que esto no se caiga, lo voy a firmar aquí en la punta con un carrito, ¿ya? Fíjense que el elemento, la viga, por decirlo así, el elemento estructural que estoy remarcando, pasa por sobre la rótula donde está el carro y sigue de largo, ¿cierto? Y si yo veo, esto es R igual a 3 y Q es igual a 3, por lo tanto es una estructura isostática. ¿Dónde tengo las reacciones? Aquí verticalmente tengo un carro, ¿cierto? Por lo tanto tengo una sola reacción. Aquí en el apoyo fijo tengo una reacción vertical y una horizontal. ¿Se entiende? Y se resuelve de la misma forma como lo habíamos resuelto anteriormente. Esto que está mostrado aquí es una rótula, pero eso se llama rótula externa.
¿De qué otra forma se podría ver? Por ejemplo, no necesariamente es en un apoyo fijo, en un apoyo carro. Lo que pasa es que en el apoyo carro ustedes saben que arriba va una rótula. Podría verse, por ejemplo, veámoslo, un ejemplito como para que se vea que no tiene que ser necesariamente un apoyo. Podría ser de esa forma. Por ejemplo. ¿Lo ven? Les voy a pedir un segundo. Por favor, tengo un problema. Me dan un minuto y estoy con ustedes al tiro. Ya, volví. Te me estás llamando para cobrar y me estás haciendo pasar. Me estás haciendo el les. Ya. Ya, entonces volvemos a. Chuta, perdí lo que estás haciendo, pero. Qué pena. Parece que lo perdí. Sí, lo perdí. Pero bueno, lo hacemos de nuevo. Ya, entonces lo que les estaba explicando es una cosa, es una rótula externa. Yo les mostraba entonces que podemos tener un apoyo fijo ahí. Fíjense que ahora lo voy a dibujar solamente con los triangulitos. Y puede ser, por ejemplo, puede ser así también, no necesariamente es un apoyo. Lo que está mostrado ahí es una rótula externa. Rótula externa. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, si yo hago un zoom, viene el elemento y la rótula está ahí, está afuera del elemento. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hace la rótula, en el fondo, en ese punto, es pasar una fuerza, digamos, una reacción desde aquí de la misma rótula. Puede ser un apoyo, lo que sea, pero eso es. El elemento en sí continúa, digamos, sobre el punto. ¿De acuerdo? Esa es la rótula externa. Ya, hay otro caso que es el de la rótula interna. Le voy a mostrar aquí. La rótula interna sería algo así. ¿De acuerdo? Eso entonces, que está mostrado ahí, es una rótula. Es rótulas con un tilde, ¿no? Si no lo borran. Rótula interna. ¿Qué significa eso? Significa que en ese punto el giro de los dos elementos que llegan es un giro libre, ¿ya? O sea, esos dos elementos pueden girar libremente. Si yo veo el detalle, ahora es algo así. ¿Se ve la diferencia? Es totalmente distinto. ¿Se entiende? Entonces, el tema es que eh, esto genera comportamientos totalmente distintos. Lo primero que hay que notar es que la rótula interna genera una nueva ecuación. Hay una nueva ecuación cuando hay una rótula interna. Y es que la sumatoria de momentos hacia la izquierda, supongamos que le vamos a llamar hacia la izquierda hacia acá, es igual a 0. Y la sumatoria de momentos hacia la derecha es igual a 0, hacia el otro lado. ¿Se entiende? Se agrega una nueva ecuación. Ahora,
¿Por qué le puse dos ecuaciones? Es porque estas dos ecuaciones son linealmente dependientes. Por lo tanto, yo puedo usar una o la otra. ¿Qué significa eso? Hagamos un ejercicio. Resolvámoslo con algunas fuerzas para entender de qué se trata. Supongamos que aquí tenemos una fuerza P. Voy a hacer lo más simple que pueda. Vamos a suponer entonces que vamos a tener aquí un largo de 1, 1 y 1. Ya, en el punto, este es el punto A, este le voy a llamar punto B, y este lo voy a llamar punto C, y este lo voy a poner punto D. Aquí me equivoqué, esto es 1 y 1. Si hay algún problema con el dibujo me avisa porque me estoy apretando para no borrar y partir de nuevo. A ese le voy a llamar el punto C donde está colocada la fuerza P y el punto D donde está colocado el apoyo. Ya, en D hay una reacción vertical, ¿cierto? Tiene que haber una reacción vertical, en A una reacción vertical, una reacción horizontal y un momento, ¿ya? Si yo hago la sumatoria de fuerzas, hago la sumatoria de fuerzas en X, voy a tener A sub X y nada más, igual a 0. Si hago la sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener A sub Y menos P más D sub Y, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Y si yo hago sumatoria de momentos, la voy a hacer en torno a A. Tengo el MA, que lo dibujé positivo, el P que produce un momento negativo, porque va a giro horario, el brazo es 1, 1 más 2, perdón, 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 2 y 3, de llegar desde A hasta P, tengo 3, por una fuerza P. Y D sub I va en el otro sentido, genera un momento positivo en el sentido horario, antihorario, perdón. Por lo tanto, positivo y en ese caso el brazo es 4 para llegar al punto D. Ya, estamos, hasta ahí estamos súper claros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Bueno, si no, me pregunta cuando termine. Fíjense lo siguiente, tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas y cuatro incógnitas. Por lo tanto, en este caso, R es igual a 4. Por lo tanto, no podría resolverlo. Pero lo que ocurre es que la rótula, como les explico, tengo la sumatoria o sea, las ecuaciones, la cantidad de ecuaciones es igual a 3, ¿cierto? Sumatoria de fuerza y una sumatoria de momento. Pero lo que les explico es que la rótula interna genera una ecuación adicional. O sea, tendría cuatro ecuaciones. Cuatro incógnitas, cuatro ecuaciones, por lo tanto, lo podría resolver. ¿Ya? Este es un caso particular, por eso se lo estoy mostrando, porque es relevante cuando tenemos rótula interna. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Yo puedo agregar una de las dos. Es O. ¿Cuáles serían las ecuaciones? La sumatoria de momentos en la rótula hacia la izquierda, desde B, y fíjense, yo tendría el A sub I respecto de B. A ver, el momento en A respecto de B sigue siendo positivo. El momento en A siempre es positivo. La reacción horizontal en A no produce momento respecto de B, pero la reacción vertical en A sí produce momento. Y si ustedes separan en B, perdón, separan en B, donde están haciendo el momento, el giro que produce la reacción vertical hacia arriba en A va a generar un giro que va a tender a ser hacia el sentido horario. Por lo tanto, el momento es negativo de A sub I por el brazo que sería en este caso 2. Amigo que.
perdón, menos el brazo que sería 1, 2, que es la distancia entre A y B, por la fuerza que es A sub I, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ven? Ahí tenemos una ecuación adicional. Alternativamente, ustedes pueden usar la otra, que es la sumatoria de momentos en B respecto de la derecha, que toman desde la rótula hacia la derecha o hacia el lado, hacia el otro lado. Y eso sería, entonces, fíjense, respecto de B, la fuerza P produce un momento o un giro en el sentido horario, por lo tanto es negativo, el brazo es 1 por P, y D sub I produce un momento positivo, que sería el brazo 2, y la fuerza de sub I igual a 0. Y ahí tienen otra ecuación más. Les insisto que cuando hay rótula interna se tiene una ecuación adicional. Usted tiene que elegir una, ¿ya? No son dos. Recuerden que acá estamos en álgebra lineal. Por lo tanto, si bien hay dos ecuaciones, una es linealmente dependiente de las otras. Entonces, en realidad, no son 5 ecuaciones, sino que son 4, y hay una que es combinación de las otras, ¿ya? Por eso que uno en realidad tiene que elegir una de las dos. Tiene que elegir una de estas dos y porque estas dos son las que agregan información nueva, ¿ya? O sea, uno no podría quedarse con estas dos y eliminar una de las anteriores porque ahí estaría perdiendo información. Aunque eventualmente podría funcionar, pero lo razonable es que en la rótula interna usted elija una de estas dos nuevas, ¿ya? O para el lado derecho o para el lado izquierdo. ¿Se entiende? Esto puede ser un poquito confuso, pero con ejercicio y ir avanzando, digamos, con ejercicios ya se pueden ir familiarizando. Pero es importante que lo veamos, que lo tengan, digamos, como formalmente expresado. ¿Ya? Chuta, ya estamos... ¿Cuánto nos quedan? 20 minutos, ¿cierto? ¿Sí? ¿20 minutos? Ya, vamos a seguir. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Jóvenes? No, profe. Ya, súper. Veamos otro tema. Ya. Perdonen, que estaba... Ya, un tema rapidito que es el tema de cómo se opera con los momentos como cargas externas. Es bien, es súper sencillo, solamente aclarar algo que probablemente ya lo entienden. Y es que ocurre cuando yo tengo un momento que está aplicado como carga externa. Supongamos que este es un momento de 3 kilonewton por metro. Y supongamos que acá tenemos otro, pongámosle de, no sé, 5 kilonewton por metro. Y vamos a colocarle, para entender la diferencia, una fuerza de 10 kilonewton. Supongamos que tenemos aquí distancias, pongámosle cualquier distancia, pongámosle 3 y 3, por decir algo. Ya, sabemos entonces este sistema, tenemos un apoyo empotrado, vamos a tener 3 reacciones. Lo voy a llamar A sub X, una reacción vertical A sub Y, y vamos a tener un momento que lo voy a llamar M sub A. ¿Cómo se opera con los momentos? Los momentos, como yo les explicaba en algún momento cuando vimos el tema de las par de fuerzas, era precisamente para demostrarles que el momento es un vector libre y por lo tanto se puede aplicar, digamos, en cualquier parte. Entonces, en este caso en particular no lo voy a resolver completo, sino que voy a plantear las ecuaciones. Tenemos la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser A sub X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a A sub Y menos 10, A sub Y menos 10 igual a 0, y lo que nos interesa, o me interesa mostrarles, la sumatoria de momento en torno a, lo voy a hacer en torno a, lo puedo hacer donde quiera, pero voy a hacer en torno a, fíjense, voy a tener MA positivo, más 3 positivo, porque está
está puesto positivo, y el momento de la fuerza, fíjense, la fuerza produce un momento negativo porque genera un giro en torno a que va en dirección horaria, por lo tanto es menos. El brazo perpendicular de los 10 hasta el punto A es 3 más 3, 6 por 10, y fíjense, el momento 5 kN produce un giro positivo o negativo, con la mano derecha lo pueden ver fácilmente, es negativo, menos 5, y eso es igual a 0. ¿Se entiende? Eso quería mostrarles, ¿ya? Cómo se opera cuando hay momentos aplicados como cargas externas, ¿ya? Simplemente se opera con su signo. Ya, pasemos a otro tema. Un caso de inestabilidad que puede encontrarse es cuando tenemos tres rótulas en línea, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes se encuentran a ver, fíjense, aquí voy a hacerles un estudio, vamos a hacer un análisis, un análisis estupendo. Ya, supongamos que tenemos eso. Vamos a suponer eso. Usted ya sabe, aquí, ¿cuántas reacciones tendríamos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atreve? Ya, muchas gracias por el apoyo. Tenemos en A y en B. En A es un empotramiento, por lo tanto hay tres reacciones, ¿cierto? Horizontal, vertical y momento. Y en B también es un empotramiento, por lo tanto hay una reacción horizontal, una vertical y un momento, ¿cierto? Por lo tanto, R es igual a 6. Y las ecuaciones Q va a ser igual a 3. ¿Ya? Q es igual a 3. Por lo tanto, fíjense, esto tiene 3 grados de hiperestaticidad, ¿ya? Es hiperestático. 3 grados porque 6 menos 3 da 6 menos 3 es 3. Entonces tiene 3 grados de hiperestaticidad. Lo importante para nosotros es que es hiperestático, ¿ya? Ya. Aquí síganme con harto cuidado, por favor. Fíjense que yo voy a agregarle una rótula interna. Le voy a agregar una rótula interna. Por lo tanto, ahora, si yo hago el mismo conteo, mis reacciones van a seguir siendo 3. Perdón, 6. ¿Cierto? Tengo 3 en el empotramiento y 3 en el otro empotramiento. Fíjense en el Q, la cantidad de ecuaciones. Yo voy a tener 3, pero tengo rótulas internas. Y dijimos que una rótula interna nos agrega una ecuación adicional, ¿cierto? Por lo tanto, si tenemos 2 ecuaciones internas, vamos a tener 2 ecuaciones adicionales, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser, ahora fíjense, ya no es 3 veces hiperestático, sino que tiene solamente 1 grado de hiperestaticidad. O sea, es menos hiperestático, pero sigue siendo hiperestático. Entonces uno podría decir, pero si yo agrego una rótula más, voy a tener una estructura isostática. Hagámoslo. Entonces vamos a agregar una rótula más. Supongamos que la vamos a agregar en el centro. Por lo tanto, R es igual a 6, Q es igual a 3 más 3, ¿cierto? Por lo tanto, esto es isostático. Isostático. Y ahí uno se queda súper feliz. Pero fíjense que esta configuración de 3 rótulas en línea es inestable, ¿ya? Es otra forma típica de inestabilidad. ¿Qué ocurre? Que esto no tiene ningún problema en funcionar como un cable.
O sea, esta rótula del centro la puede subir y bajar sin problema. ¿Ya? Entonces, a pesar de que es isostático, las tres rótulas en línea lo hacen inestable. ¿De acuerdo? Eso les quería mostrar. Otro ejemplo de una estructura inestable, por ejemplo, podría ser esa. Ese es otro ejemplo de tres rótulas en línea. Y bueno, hay infinitas. Fíjense que aquí tenemos que las reacciones son, ¿cuántas reacciones hay? Tenemos 1, 2, 3 y 4, porque los dos apoyos son fijos. Por lo tanto, R es igual a 4. Q va a ser igual a R igual a 3, porque es un problema plano. Dos sumatorios de fuerza, dos sumatorios de momento. Y tenemos una rótula interna. Por lo tanto, nos aparece una más. Tenemos 4 igual a 4. Por lo tanto, esto es isostático, perdón. Isostático. Pero, ya sabemos de la clase estática que tres rótulas en línea producen inestabilidad, por lo tanto, esto es inestable. ¿De acuerdo? Obviamente se trata de tres rótulas en línea sin nada más, porque si yo le pongo, supongan, un apoyo aquí intermedio, ya no es inestable. ¿De acuerdo? Pero estamos hablando de tres rótulas en línea. La idea o el problema es que la rótula interna se puede desplazar libremente. Acuérdense que estamos hablando de desplazamientos muy pequeños. Si ustedes esto lo configuran en la realidad, por mucho que ustedes tensen el sistema, siempre al medio lo van a poder mover. Un poquito por lo menos, pero se va a mover. Por lo tanto, eso es inestabilidad. ¿Ya? Ya, ese es el caso de tres rótulas en línea que introducen también inestabilidad. Vamos a otro caso más. Pues cómo se va el tiempo. Análisis de marco. Ya, estos dos puntos. A ver, el análisis de marcos es bastante simple. Solamente. A ver, déjenme ver. El análisis de marcos se refiere, o quería mostrárselo, cuando ustedes Profe, ¿y el tengan 6 cuál sería? Ese, perdón, muchas gracias. Que en mi pantalla se pasó, se saltó. Perfecto, gracias. Un aplauso al compañero, porque este es el punto que estaba buscando, que es súper importante. Ya, excelente. Yo creo que vamos a terminar con este, pero me da un poco lo mismo porque este era lo más importante que quería ver. Fíjense en lo siguiente. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, vamos a hacer una estructura lo más simple posible. Vamos a poner aquí, vamos a poner una fuerza de 10 y para ponerle color, vamos a ponerle aquí un momento de 5 kilonewton por metro. Y estos son 10 kilonewton, ¿ya? Vamos a definir por facilidad un punto A, un punto B, un punto C, le vamos a poner a este un punto D y un punto E. Vamos a definir las distancias como 1, porque quiero hacerlo lo más sencillo posible, ¿ya? Ya, en el punto A, ¿cuántas reacciones tenemos en apoyo fijo? Ya, vamos a tener dos, una horizontal y una vertical. En el punto E, es un carro, ¿cuántas reacciones hay? Una. Una, muy bien. Le voy a llamar SUI. Ya. Hagamos la sumatoria de momentos. Perdón, la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener a sub X, nada más, ¿cierto? Igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué voy a tener? A sub Y menos 10 más E sub Y es igual a 0.
Por lo tanto, yo voy a saber que A sub I más E sub I tiene que ser igual a 10, ¿cierto? Y obviamente nos estaría faltando una ecuación para despejar esas dos incógnitas. Y esa la obtenemos de la sumatoria de momentos, ¿ya? Entonces tenemos 1, tenemos 2. Y esto es lo que quería comentarles aquí, que es súper importante, que es la sumatoria de momentos. Yo hago la sumatoria de momentos en A. ¿Y por qué no la puedo hacer en C? ¿Y por qué no la puedo hacer en E? ¿Dónde la hago? Yo les he recomendado que la hagan donde llegan la mayor cantidad de reacciones, ¿ya? Pero a veces puede que no convenga eso, ¿ya? Así que yo podría tener la posibilidad de hacerlo en otros puntos. Y eso es lo que le quería mostrar, que al final da lo mismo. Lo que yo voy a hacer es dejar planteadas estas ecuaciones y ustedes después cuando estén estudiando las van a resolver y se van a dar cuenta que el resultado es exactamente el mismo, ¿ya? Lo importante y lo relevante que quería hacer yo es planteárselo para que ustedes tengan, digamos, la diferente alternativa. Ya, vamos a hacer la sumatoria de momentos en A, en torno al punto A. ¿Qué tenemos? Fíjense. El 10 respecto de A produce un giro horario, por lo tanto produce un momento negativo con un brazo de 10, ¿cierto? De 1, perdón, y la fuerza de 10. Los 5 kilonewton respecto de A siempre van a producir un momento positivo, por lo tanto se suma más 5, que viene del momento. Y eso I respecto de A produce un giro antihorario, por lo tanto un momento positivo, con un brazo de 1, 2, 3, 4. 4 por E sub I. Y eso es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes ya tienen su ecuación. Ya tienen la tercera ecuación que necesitaban. Pero yo podría decir, no, yo quiero hacerlo en C. No quiero hacerlo en A, lo quiero hacer en C. Entonces, esto es una alternativa. Recuerden que es una sumatoria de momento. No pueden usar, por ejemplo, 3 sumatorias de momento y no usar la sumatoria de fuerza. Puede que no les funcione. ¿Ya? Para evitar problemas, siempre sean ordenados, hagan 2 sumatorias de fuerza y una sumatoria de momento nada más. Lo que les quiero explicar aquí es que ustedes pueden elegir donde quieran hacer el momento. Yo hago la sumatoria de momentos en C. Ahora, ¿qué voy a tener? Voy a tener, respecto de C, fíjense, A sub I va a producir un momento negativo, porque genera un giro horario en torno a C. Entonces es menos. El brazo de A a C es 2 por A sub I. El 10, ahora respecto de C, produce un giro en el sentido antihorario, o sea, un momento positivo. El brazo es de 1 por 10. Los 5 kilonewton producen siempre un momento positivo. Y el E sub I va a producir un momento positivo porque genera un giro en el sentido antihorario. ¿Cuál es el brazo de E hasta C? Es 2. 2 por E sub I. Y eso es igual a 0. Y ahí tienen una segunda ecuación. Ustedes tienen que elegir entre esta o esta. No pueden usar las dos, ¿ya? Lo que les estoy mostrando es que se puede hacer el momento en distintos puntos y el resultado va a ser el mismo. Entonces, cuando ustedes estén estudiando, resuelvan el sistema de ecuaciones usando el momento en A, en C o en E. Y se van a dar cuenta que el resultado, o sea, las reacciones que van a calcular, van a ser las mismas. Dejamos planteado el momento en torno a E. ¿Qué vamos a tener? En torno a E, respecto de E, A sub I respecto de E genera un momento negativo con un brazo de 4, 4 por A sub I. Los 10 kilonewton respecto de E producen un momento positivo con un brazo de 3. Los 5 kilonewton siempre tienen un giro positivo y E sub I no produce momento respecto de E. ¿Se dan cuenta? Ya, ya, eso sería. A ver, no sé si... Ya, no alcanzo. Entonces, como
como ejercicio, les voy a dejar entonces para que ustedes lo hagan. Esto sin nota personal nomás para cuando estudien. Les insisto. Resuelvan el sistema de ecuaciones, donde ya tienen la ecuación 1, la ecuación 2, complementenlo cada vez con una de estas tres ecuaciones. O sea, lo hacen una vez con la sumatoria de momentos en A y ven los resultados. Después hacen de nuevo el sistema de ecuaciones, pero ahora con el momento en torno a C y calculan los resultados. Después finalmente lo hacen en torno a E y calculan los resultados. Los resultados, si están correctos, tienen que ser los tres iguales. ¿Ya? Y eso les demuestra una vez más que la sumatoria de momentos se puede hacer en cualquier punto. Ustedes incluso podrían hacer la sumatoria de momentos en un punto fuera de la estructura. Da lo mismo, donde ustedes quieran. Siempre les va a dar lo mismo. El resultado final del sistema de ecuaciones le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque las reacciones siempre son las mismas. Las reacciones no cambian independiente de donde usted haga los cálculos. ¿Ya? Ya, se me vino la hora encima, así que voy a tener que detenerme acá. Quedaba un par de temas que no son tan relevantes. El primer análisis marco lo vamos a ir viendo ya hacia más adelante en el curso, así que no nos perdemos de mucho. La similitud entre un elemento birrotulado y un carro también es parte de los marcos, así que lo vamos a ir viendo más adelante y quería mostrarles algunos ejemplos. Ya, ejemplos de marco isostático. Por otro lado, ya no alcancé, les iba a dejar unos ejemplos, íbamos a hacer unos ejemplos. Lo que les voy a plantear, les voy a mandar un correo en un ratito más, les voy a dejar estos ejemplos para que los hagan como tarea, ¿ya? Pero es una tarea, ahí les voy a mostrar, les voy a indicar. Va a ser, ¿cómo se llama? Voluntaria. Le voy a ofrecer a lo mejor como una nota de control o algo así como adicional, digamos, pero se lo voy a dejar como tarea para que lo hagan y también tener posibilidad de tener más notas, ¿ya? Ahí le voy a mandar entonces un correíto con estos ejercicios, como no lo alcanzamos a hacer acá, lo vamos a dejar un poquito como tarea y lo que sí es que tomen nota, porfa, y también se los voy a informar por correo, es que el próximo jueves sí tendríamos control obligatorio, ¿ya? Y la materia de ese control es equilibrio cuerpo rígido, que es lo que hemos visto esta semana, el cálculo de reacciones para una estructura plana, ¿ya? En la sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza, lo que hemos visto todo el rato. Ya el día lunes vamos a partir con materia nueva, por eso les aviso, porque uno se puede ir confundiendo, porque parte con una materia y después a la otra clase le hacen control de la materia anterior. Entonces, para que se ordenen mentalmente, eso, ¿ya? Así que yo les voy a dejar esto, cuando les pase la diapositiva les voy a indicar para que lo tengan en cuenta y bueno, vayan programándose y haciéndose el tiempo para dejar espacio para hacer estos ejercicios a que le interese. Como les digo, va a quedar un poco como alternativa. A ver, alguien me escribió. Ya. Ya me estoy despidiendo. En el ejemplo 3. El ejemplo 3, por eso también es Shorifly. Ahí se lo voy a explicar. Lo estamos viendo, ¿no? Ya, el ejemplo 3 es un apoyo fijo. ¿Qué dice? Ya. Perdonen, dejé la crema. Dejé la crema, ya. No sé qué hice. Ahí está, perdonen. Perdonen por... Ya, a ver, algo le pasa a esta cosa. Ya, lo que me pregunta el compañero, ¿qué tipo de apoyo es este? Este es un ejercicio especial, ¿ya? Esto es un apoyo fijo. Lo que pasa es que la pregunta, en el fondo, piden calcular la reacción horizontal y verificar si esa reacción es capaz de desplazar el bloque donde está apoyado. Entonces, con la reacción vertical, que es la normal, uno calcula el roce y ve si la fuerza horizontal es capaz de superar el roce, ¿ya? Pero es un apoyo fijo. Lo que pasa es que aquí está transformado o hecho como una mezcla con el problema que veíamos anteriormente de roce en bloque, ¿ya? Es como Shorifly
Shutterfly, el ejercicio, pero es eso. Estos son todos ejercicios de cálculo de reacciones. Ya me interesaría, como les digo, dejárselo como tarea. Les voy a ofrecer nota para que se animen a hacerlo, pero, principalmente me interesa que esto les sirva para estudiar para el control. ¿Ya? Se obliguen, digamos, a estudiar con tiempo y no estén estudiando a última hora, porque al final eso es contraproducente, digamos. O sea, uno se prepara un poco, pero en realidad no aprende. Lo importante es que aprendan. ¿Ya? Ya, a ver. Ya, eso no les quito más tiempo, estamos pasados con 3 minutos. Si tienen cualquier duda, me escriben. El tema de los controles, perdonen, ya van a salir, tenemos que ordenar las notas y eso y ya las publicamos. Ya, es excepcional el tema que ha pasado con el control 1. Yo me imagino o sea, yo espero que los siguientes controles con la tarea no tengamos el mismo problema, ¿ya? Ahí vamos a estar mejor organizados y ya vamos a tener más experiencia, así que el tema va a andar mejor. Ya, estimado, los dejo entonces, les agradezco la atención y eso, que estén súper bien. Chao, chao.